Bueno, los quelicerados son un grupo de artrópodos cuyo primer par de apéndices son las quelas. Son los quelíceros. Quelas es un término más apropiado para definir a las pinzas, que ya vamos a ver, en algunos casos se puede modificar y tener formas de pinza o no. Pero aclaro, quelicerata hace referencia a que el primer par de apéndices son los quelíceros. No confundir con quelas, que son pinzas. Ya vamos a ver que hay casos de quelas o pinzas en el caso de los crustáceos, en algunos tipos de arácnidos o variedades de quelicerados también vamos a encontrar modificaciones en forma de pinzas o quelas. Pero cuando el subfilum, quelicerata hace referencia básicamente a que el primer par de apéndices del cuerpo de estos artrópodos no son antenas, no son las anténulas, sino que son los quelíceros. Los apéndices de los quelicerados son de tipo unirramios, o sea, tienen un solo eje estructural. El primer par de apéndices bucales, obviamente, como ya lo dije en la introducción, son los quelíceros. El segundo par de apéndices, que suelen estar en algunos casos muy desarrollados, son los pedipalpos, que casi se agregan y tienen el aspecto en algunos casos de una pata más, pero son pedipalpos. La tacmosis. La tacmosis, o diferenciación por regiones del cuerpo, es diferente en el caso de los quelicerados. Lo que sería la fusión de la cabeza y el tórax o cefalotórax se denomina prosoma, y la del abdomen se denomina opistosoma. Posee 4 pares de apéndices caminadores, están localizados, todos los apéndices o patas andadoras están ubicadas en el prosoma. Son mayoritariamente de vida acuática, de vida terrestre, aunque hay algunos de vida marina o acuática. La respiración es combinada, combina 2 sistemas, o 3 sistemas en los quelicerados. El de pulmón en libro o pulmón en libro y traqueal en algunos arácnidos, y en los que son acuáticos la forma de respiración es branquial. Y en la mayoría de los casos son, en su enorme mayoría, de vida terrestre. Acá tenemos una sistemática de los quelicerados. Tenemos el subfilum o filum, el subfilum, o en algunos casos lo pueden ver como clase quelicerado. En este caso tiene la denominación de subfilum, y las clases que si quelicerado en vez de subfilum pusiéramos clase, serían subclase. Esta categoría no sería clase sino subclase. Pero en los 2 casos la sistemática está aceptada. Los merostomata, con el orden cacerolas de mar, los picnogónidos, que están en el orden de las arañas de mar, los arácnidos, que son los más numerosos, junto a los ácari, también muy numerosos. Dentro de los arácnidos están el aranae, propiamente dicho, que son las arañas, los escorpiones, los alacranes, los solpúgidos, los uropigios, los palpígrados, los pseudoescorpiones, opiliones, la familia o el orden Ricinuli y amblipigios. Y dentro de los ácaros tenemos 2 grupos fundamentales, los parasitoformes y los acariformes. El subfilum de los quelicerados, vamos al primer clase o grupo, que son los merostomata, también denominadas cacerolas de las Molucas o cacerolitas de las Molucas. Esto depende a veces del tamaño, porque las cacerolas de las Molucas pueden ir de tamaños que van desde 5 a 10 centímetros hasta 50 centímetros de diámetro. Tienen este aspecto discoidal, están aplanados dorsoventralmente, habitan las zonas litorales del mar, son de aguas marinas,
¿no es cierto? Son marinos, tienen una respiración netamente braquial, y fíjese que la caparazón, acá podemos dividir los dos segmentos. Desde esta línea o cisura hacia adelante el prosoma y desde esa cisura o línea hacia atrás el opistosoma. Prosoma, opistosoma. Y por último una proyección a manera de cola o región caudal denominada telson. Pueden tener ojos compuestos, también ojos simples, combinan ambas formas. Acá podemos ver que acá hay al costado un ojo compuesto y al frente un ojo simple. Acá vemos la cacerola de las Molucas invertida, donde podemos ver al primer par de apéndices del cuerpo del animal, que es este que está acá y este otro que está acá. El primer par son quelíceros. La boca está al fondo, en la zona de lo que es el cefalotórax. Esto es cefalotórax, o prosoma, y esto es el abdomen para los opistosoma. Aquí podemos ver en la parte posterior están las branquias, por donde respira el animal, y al final del opistosoma podemos ver el orificio del ano. También donde se juntan, digamos, en la articulación del prosoma con el opistosoma, o el cefalotórax con el abdomen, podemos notar la placa denominada opérculo genital, que tapa el orificio genital. Y vamos a ver que hay el primer par de apéndices son los quelíceros. Luego tenemos el primer par son los pedipalpos, el segundo par, perdón. El primero quelíceros, segundo los pedipalpos, y los 4 restantes son las patas andadoras. Los picnogónidos son animales bastante raros, son exóticos, digamos. Son marinos, viven a altísimas profundidades del mar, tienen un cuerpo muy pequeño, muy delgado y apéndices sumamente largos. Algunos miden pocos milímetros de espesor, pero hay algunas arañas de mar, sobre todo en la zona del Pacífico, en los mares del Japón, que pueden medir 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, digamos, aproximadamente. La cabeza tiene como una probóscis, una pequeña trompa tubular que posee unos dientes. Y acá podemos ver que tiene el primer par de apéndices, que son los quelíceros, y aquí en el medio la probóscide. También vemos que hay una cabeza o cefalón. Tenemos también, atención, los quelíceros en estos casos, fíjense, como vimos en la otra ilustración, en esta, no son quelados, o sea, no tienen pinzas, no terminan en pinzas, sino en punta. Estos quelíceros no son quelados. Los pedipalpos siempre están segmentados. Acá podemos ver un par de sacos ovígeros, o sea, portan los huevos fecundados. La hembra porta los huevos fecundados y los termina de madurar. El abdomen, como pueden ver, está muy comprimido, muy reducido. ¿No es cierto? Son animales bastante raros, inclusive difícil de encontrarlos o hallarlos. Ahora vamos a los más conocidos por nosotros, que están dentro de lo que es la clase Arachnea o arácnida. Ahí sí vemos que el primer par de apéndices son los quelíceros. El segundo par de apéndices siempre son los pedipalpos, recuérdenlo. Y las regiones en que se divide el cuerpo son el prosoma y el opistosoma. Posee también 4 pares de patas andadoras, que están todas ubicadas en el prosoma, o también podríamos homologarlo al cefalotórax. Y en general las arañas suelen tener, o los arácnidos suelen tener respiración en libro, aunque hay especies que combinan la forma de pulmón en libro con las de tipo de respiración traqueal. Tienen ambos sistemas respiratorios. Son absolutamente en su totalidad todos de vida terrestre. Acá vemos una araña típica del suelo, o terrícola también denominada, que está excavando su pozo, una madriguera que después
va a utilizar como refugio. Acá podemos ver las regiones del cuerpo de un arácnido. Fíjense, la cabeza y el tórax están fusionados. Los somitas de la cabeza y del tórax están sumamente fusionados, rodeados de una cubierta o un exoesqueleto duro y quitinoso que se denomina prosoma. El abdomen globoso, ¿no es cierto?, se denomina, y donde están la mayoría de las, gran parte de las vísceras del corazón, están en el interior del opistosoma, y por debajo podemos ver que se encuentran las glándulas hileras, característica también muy especial de las arañas, se denomina opistosoma. El prosoma y el opistosoma están unidos por un segmento denominado pedúnculo. Pedúnculo. El primer par de apéndices son los quelíceros. En el caso de las arañas tienen la característica que los hace especiales, que pueden generar venenos tóxicos, ¿no es cierto? A través de sus glándulas salivales modificadas, generan venenos que son inoculados a través de estos quelíceros que suelen tener, operan como si fuera una aguja inyectora, porque son huecos, tienen un canal en su interior que comunica la glándula salival que tiene en su interior, segrega el veneno, con la punta del quelícero, que es el punto de inoculación. Están siempre entonces, y les sirve obviamente para capturar el alimento, para defensa, para inmovilizar y matar a sus presas. Hay distintos tipos de veneno, ya lo vamos a ver. Y fíjense acá arriba podemos ver, se ve con mucha dificultad, vamos a ver otros mejores, que se pueden ver los ojos, que están dispuestos por lo general de a pares. Los arácnidos suelen tener ojos simples, pueden tener 4, 6, 8 pares de ojos, ubicados sobre la cabeza, en la región dorsal del prosoma. Luego del primer par de apéndices denominados quelíceros, vamos al segundo par, que son los pedipalpos. Fíjense, hay arácnidos que tienen mucho más desarrollado, pero acá podemos ver 2 pedipalpos bastante desarrollados, pero que aún podemos diferenciarlo con los 1, 2, 3, 4 pares de patas andadoras que están todas ubicadas en el prosoma. Todas las patas andadoras están ubicadas en el prosoma. En el abdomen vamos a ver que todo el cuerpo y las patas está llena de pelos táctiles, ¿no es cierto? Y se puede ubicar al opistosoma cubierto de pelos táctiles, y acá podemos ver también cómo sobresalen las glándulas sericígenas o glándulas hileras, que son las que segregan la seda que los caracteriza. Acá vemos el mismo, un animal, un arácnido, una araña, pero desde abajo, dada vuelta, ¿no? Donde podemos ver los quelíceros o colmillos, donde podemos ver el primer par de apéndices, que es la coxa o el trocánter, del pedipalpo, que sería este, y 1, 2, 3, 4 pares de coxas, que son la parte basal, o sea, el origen de los 4 pares de patas que han sido arrancadas para que se pueda observar mejor. Esto es prosoma y esto es opistosoma. En el medio, articulando prosoma con opistosoma, recuerden, es el pedúnculo. Está acá. Esta zona se denomina pedúnculo, el cuello que articula ambos tagmas. Y en el pedúnculo, después del pedúnculo, en la cara ventral del opistosoma, podemos ver 3 placas. 2 placas laterales que corresponden a una tapa o cubierta de lo que abajo se denomina pulmón en libro, que es el lugar por donde respiran las arañas. A través de esas placas ingresan a la cámara donde están los pulmones en libro. Y se denomina pulmones en libro porque tienen, como ya vimos, un aspecto foliado, como de una hoja al lado de la otra, a través de la cual pasa el aire, el oxígeno, y es absorbido al pasar por allí. Por esa suerte de radiador de hojas del pulmón en libro. Y lo que está en el medio, que es como una placa alargada, se denomina epiginio. Y ese epiginio es el que cubre el poro genital.
vamos a ver ya que las arañas, tienen sexos separados. También hay todo un mito sobre el dimorfismo sexual. Las hembras suelen ser mucho más grandes y más fuertes que los machos. No tienen órganos de copulación. Ya vamos a ver cómo se las arreglan en ambos casos. Hacia atrás, en el opistosoma, vamos a encontrar estas glándulas, estas particulares que tienen, no sé si alcanzan a ver, como un aspecto de punteado acá, que son las perforaciones de las glándulas sericígenas. También las glándulas sericígenas, la cualidad o la otra capacidad que es muy característica solamente en las arañas es, aparte de la posibilidad o la facultad de producir venenos, también la de producir sedas. Ellas tejen y segregan sedas. Es a partir de una escleroproteína muy elástica y muy fuerte que está en estado líquido en el interior de la glándula, pero que al ser expulsada y tomar contacto con el aire, se endurece. Esa es la seda. Y pasa a través de estos orificios, algunos son más finos y otros más gruesos, y por eso la seda puede tener distinto calibre, distinto diámetro, más anchas o más finas. Por último, tenemos esta placa que está delante de las glándulas sericígenas, que es un pequeño orificio denominado espiráculo y que suele estar presente en aquellas arañas en las que se combina el pulmón en libro con la respiración traqueal. El pulmón en libro respira a través de estas placas y en el sistema traqueal lo hace a través de este pequeño estigma o espiráculo. Vamos a ver qué más. Bueno, acá tenemos los apéndices. Fíjense, hay una particularidad de los apéndices. Acá tenemos de un lado, les había dicho que en los arácnidos, más conocidos, más popularmente difundidos en las arañas, las hembras son de mucho más tamaño y volumen y fuerza que los machos, que a veces tienen apenas una vida reproductiva muy corta. Terminada la reproducción, mueren. Y a veces son comidos por la misma hembra, son tomados como alimento. Pero al no tener órganos de copulación, pasa algo parecido a lo que vimos ya en los pulpos y en las sepias. El pedipalpo actúa, o sea, el segundo par de apéndices del prosoma, actúa como órgano copulador. Este es el pedipalpo, ¿no es cierto? Y tiene en su punta como acá se denomina cumbio o paleta, donde está colocado el órgano copulador, que es como un espermatóforo, un paquete espermático. Y bueno, después están las tibia, peroné, el resto de los segmentos del pedipalpo. ¿Y qué ocurre? En este lugar, cuando se va a reproducir el macho, teje primero un pañuelo, una tela muy pequeña, con casi un pequeño pañuelo, y ahí deposita, masajea su abdomen y deposita su esperma, que recuerden, estaba en el poro genital, epiginio, ¿no es cierto? Ahí deposita, en el suelo deposita el pañuelo hecho de seda, y allí coloca gota a gota su esperma. Luego lo envuelve y lo empaqueta en ese pañuelo y lo lleva a su pedipalpo o segundo par de apéndices, y lo guarda, lo tiene allí en el momento de la reproducción, para que en el momento del apareamiento pueda introducirlo dentro del epiginio o placa en el caso de la hembra. O sea, entonces el pedipalpo tiene una función reproductiva. Fíjense qué diferencia que ahí uno puede diferenciar un macho de una hembra observando los pedipalpos, porque un pedipalpo va a tener este aspecto y en el cambio en la hembra va a tener este otro aspecto. O sea, no va a terminar en una paleta o cumbio, sino va a terminar en forma aguzada, fina, ¿no es cierto?, en el caso de la hembra.
y este es una pata caminadora común donde podemos ver los distintos segmentos o artejos que la conforman. Bueno, acá vemos una araña de cuerpo entero en su interior, su anatomía interna. Vemos por un lado el prosoma, vemos por otro lado el opistosoma. Fíjense, en amarillo, todo lo que está en amarillo corresponde al sistema digestivo y glándulas accesorias. Aquí está la boca, que es apenas un pequeño tubo, con ciegos o mesenterones, también denominados ciegos gástricos, que se proyectan dos hacia adelante y luego hacia cada pata, hacia la base de cada pata. Y luego se vuelven a unir y van hacia atrás hasta la bolsa o depósito y el ano, reservorio y el ano. El sistema digestivo, como pueden ver, es completo. La araña necesita, al poder, obviamente es uno de los depredadores más eficientes de la naturaleza, es el principal depredador de los insectos, es un gran controlador biológico de los insectos. A eso se debe que, inclusive, llevándolo a la situación en nuestra provincia, se cuestiona mucho la fumigación espacial que se hace para el dengue. ¿Por qué? Porque el mosquito básicamente suele estar dentro de la casa y no en el patio o afuera. Eventualmente puede haber alguno que otro, pero la mayoría vive dentro de la casa. Por eso es el Aedes aegypti. Aedes significa la voz latina de la casa, ¿no es cierto? O sea, vive adentro. O sea, las fumigaciones masivas y espaciales que suelen hacer tienen solamente efecto y se las realizan en el patio, con lo cual lo que más bien se afecta es a los arácnidos, que son a su vez los más atacados por las fumigaciones y que a su vez son los principales controladores biológicos de los mosquitos adultos, porque en el patio vamos a encontrar reservorios de agua con larvas, pero ahí la fumigación no tiene ningún efecto, tampoco al agua llegan los arácnidos. Los arácnidos suelen depredar a los mosquitos adultos que tienen vida aeroterrestre. Y reitero, la fumigación impregna las telarañas durante varios días y afecta básicamente a quienes deberían ser los controladores biológicos. Por eso, en la mayor parte de los lugares del país y del mundo, está contraindicada la fumigación aeroespacial como se acostumbra en la provincia de Formosa, porque es más el efecto negativo que el positivo. Se limita la fumigación para casos de aparición de enfermos o domicilios con enfermos. Ahí sí, para aislar y bloquear el foco se suele utilizar la fumigación, pero solo ahí, no como sistema de tipo preventivo como lo quieren utilizar acá. Bueno, acá podemos ver en color celeste todo lo que es sistema nervioso, donde podemos ver los 4 pares de ojos de este lado, y también podemos ver el sistema nervioso, todo en verde. Vemos el primer par de patas o pedipalpo. En color rojo vemos lo que es el sistema circulatorio, que tiene distintos vasos sanguíneos y una aorta, un gran vaso circulatorio dorsal, que a su vez es una suerte de corazón, porque tiene perforaciones o ostíolos. Está a su vez, este corazón dorsal está rodeado de una membrana denominada pericardio. Entonces se produce el intercambio sanguíneo entre el interior del corazón y el pericardio a través de estos orificios denominados ostíolos. En color lila, violeta, se puede ver lo que es el sistema reproductor, en este caso una hembra, que vemos los ovarios y vemos que tiene 2 orificios. Uno es el espiráculo, uno es la abertura del receptáculo seminal, y al lado el oviducto. O sea, los óvulos vienen por acá y luego se ubican dentro del receptáculo seminal. Y el macho, con su pedipalpo, introduce el esperma en el receptáculo seminal y ahí se fecunda con los ovarios. Y acá en color rosado pálido podemos encontrar todo lo que son las glándulas sericígenas, o las que producen la cera o seda,
que salen a través de estas espirinetas denominadas también glándulas externas o orificios externos de las glándulas sericígenas. Lo que también podemos ver acá en la parte del inferior anterior del opistosoma son las hojas o fojas que están, que se denomina pulmón en libro. Bueno, otro grupo importante dentro de los quelicerados son los escorpiones. Mucho se ha hablado, mucho se ha tejido, muchas teorías, historias, mitos se han hecho sobre las arañas y sobre los escorpiones. Sobre las arañas, por ejemplo, cuando hablábamos del término de reproducción, de su tamaño, por lo general la araña es un animal solitario. Hay muy pocas arañas que viven